Bueno, hasiko gara. Arratsaldeon pantaietatik ikusten gaituzuen hoi eta hemen Europa jauregian zaudeten hoi. Ze modu zaudete? Ongi? Bai? Tira ba. Izugarria da benetan hemen Green Capital aretoan elkartzea eta 5. platika hau ospatzea. Jakingo duzuenez, sexu eta genero aniztasuna da aurtengo leloa. Nola ez, eskerrik asko, Gasteizko udaletxeari eta bizani ere. Bienvenidas, bienvenidos todos, muy buenas tardes. Bueno, ya sabéis que no hay quinto malo, ni mala, ni male. Celebramos esta quinta plática, este caracol que hemos montado aquí en el Palacio Europa. Este caracol decimos siempre con voz y que la pandemia nos ha hecho que sea un poco más amplio, que estemos todos más separados. Gracias a la iniciativa del Ayuntamiento Gasteiztarra y de los centros Bizan, que nos tenemos que acostumbrar a ese acrónimo de Bizi eta Izan. Antes eran los centros socioculturales de mayores, que era muy bonito, pero quizá era muy largo, quizá era un poco difícil de plasmar. Así que nos tenemos que acostumbrar al acrónimo, a ese Bizi Izan, a ese vivir y ser, o vivir y estar. Porque de eso, de vivir y de estar, va mucho esta plática de hoy en el Palacio Europa. Esta plática que se titula Diversidad sexual y de género, de vivir y de ser, que así de fácil tendría que ser, así de lógico, así de respetuoso, pero que luego en la práctica así de casos hemos registrado, sobre todo este verano. Ni zain naiz txinaurri moduan berriak biltzen esta plática que se titula Diversidad sexual y de género. Nos estamos oyendo por algún sitio, algo ocurre. Ser que así de fácil hacemos doblete. Ahora sí. Bueno, eso os decía, que tengo una carpeta así de potola con todas las recortes que hemos ido recogiendo, recopilando este verano y que, por supuesto, vamos a dedicar, vamos a presentar y vamos a empezar con toda nuestra solidaridad a las víctimas, a los agredidos, a las agredidas este verano, a tantas personas. Por supuesto, el primero de la lista tiene que ser Samuel Luiz. ¿Os acordáis del joven gallego? ¿Os acordáis? Sí, ¿a que sí? Fue terrible, terrible. O sea, le dieron tantos golpes, incluso después de muerto, o sea, en el suelo volvieron a darle patadas y todo con la cantinela todo el tiempo de maricón de mierda, esa cantinela que acompaña, por desgracia, a tantas agresiones. Bueno, pues esa misma proclama, ese mismo insulto, lo corearon a voces en Basauri 13 tipos a otro joven. En Vitoria, el Observatorio Ikusgune se ha tenido que emplear a fondo este verano, desde las pintadas homófobas en la bandera arcoíris de la Ikastola Umandi. En la Sarte aparecieron pintadas en el patio del Instituto Oriarte. Escribieron, ahí es nada, todavía, ahora, en 2021, la homosexualidad es una enfermedad y feminazis. Más casos. Una mujer trans de 64 años recibió 3 puñetazos. Otra mujer trans denunció que un desconocido la había violado muy cerca de Abechuco. A principios de mes, denuncia de un joven de otro ataque aquí en el centro de Gasteiz. Zabalgana fue escenario para el apoyo a la niña que a finales de agosto fue acosada por llevar una bolsa con los colores del arco iris. Lo positivo, lo que nos deja todo esto, es que frente a tantas amenazas, que frente a tantas agresiones, ha habido una respuesta. Hemos dicho stop ante esos enemigos de los derechos humanos que cada vez son más violentos. Y en este punto yo quiero recordar el orgullo de Gasteiz. Vamos a hacer un poco de historia. Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, pionera en la creación de aquel registro municipal de uniones civiles, que, bueno, ahora, visto con la perspectiva de los años, en fin, se quedaba un poco limitado, pero
que tuvo ese efecto dominó para ir avanzando y para el cambio de normativas. Por cierto, que no se me olvide que ahí están en la entrada, ahí tenéis la información de los servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de la Asesoría, del Observatorio Ikusgune, etc. Tenéis información para responder a todas las demandas. Y tenéis también ahí a Saioa, que ahora se ha sentado. Saioa, ahora que te iba a presentar, hombre, coge el rotulador en la mano. Bueno, siempre con el lápiz afilado, Saioa dispuesta a plasmar todo lo que pase aquí, se va a reflejar en esos paneles y al final nos lo va a contar. Eskerrik asko, Saioa. Bueno, ¿por qué la diferencia? Primera cuestión, ¿por qué la diferencia genera tantos rechazos? ¿Por qué han saltado de lo público a lo privado? Bueno, muchas respuestas, muchas impresiones sobre este y otros aspectos de la diversidad sexual y de género vamos a recoger en estas casi 2 horas que tenemos por delante con todos vosotros, con todas vosotras. Y también con las personas que hemos denominado sabias con B y con V. Bueno, sabias por todo lo que saben, por esa experiencia, por ese pozo de sabiduría, y sabias con V porque es eso la savia, el flujo de la vida. Bueno, nik esango dut ere sabiak eta jatorrak. Euskeraz ez dugu esaten ez femeninoa, ez maskulinoa. Osea, ez dugu esan behar. Guk ez dugu esaten jatorro eta jatorra. Así que, sabiak eta jatorra. Bueno, antes de nada, recordad que esta mascarilla, por supuesto, tiene... Hoy esta mascarilla, no quiero decir, esta actividad tiene mascarilla física, pero no tiene ningún tipo de corsé. Donde en otros sitios pone prohibido hablar, aquí lo que hay que hacer es hablar. Aquí no está prohibido nada, solo que no suenen los móviles, por favor. Lo demás podéis retuitear, informar, fotografiar, compartir, etcétera, etcétera. Y vamos a saludar, vamos a empezar con un poco de ruido, con un chalo ruidoso, con un aplauso ruidoso, porque tenemos vía streaming los Bizán de los Herrán, de Ariznabarra, de Arambizcarra, de Laco Arriaga y en Avechuco, que han reunido a los grupos de personas de Activa tu Barrio. ¡Que suene! Osongi. Bueno, harira joango gara, baina hasi baino lehen egin behar dugu un resumen, vamos a hacer, un resumen de lo que han sido los hasta ahora centros socioculturales de mayores, que todavía permanecen con ese nombre. Adelante. Por la gente, por los nuevos descubrimientos, por las risas y los grandes momentos, por todo lo que he aprendido y por estar al día en todo. Porque son para mí y también para ella. Por seguir cuidándome, seguir aportando y atreviéndome a hacer lo que me apetece. En definitiva, porque quiero disfrutar cada día. Centros Socioculturales de Mayores, Vitoria-Gasteiz. Mucho más de lo que piensas. Bueno, el próximo se llamará Bizán, sin duda. Tenemos un segundo vídeo, breve también y explícito, porque nos tiene que contar qué son las pláticas. Adelante. Bienvenidas y bienvenidos a las pláticas de los Centros Socioculturales de Mayores de Vitoria-Gasteiz. Ongi etorri. Plática es palabra y participación, libertad de expresión, lagunartea, A de apertura amable, de abre la mente, la T transforma
y es tertulia. Ideas, inspiración, igualdad, irekigunea, komunikazioa, compromisoa, komunitatea, asertividad, aprendizaje, adimena. En todo este conjunto de ideas, acciones y palabras, se crean sinergias y uniones para crear un espacio de conexión y construcción colectiva, donde el respeto es la norma básica para todas y todos. Os invitamos a que tengáis los móviles encendidos, pero en silencio, y grabéis y difundáis la actividad y sus contenidos con los hashtags Plática y Centros Socioculturales de Mayores. Recuerda que aquí hemos venido a construir entre todas y todos y que nadie de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, gogor hasiko gara. Zelako bikotea gaur gurekin. Primera pareja de sabias eta jatorrak. Inmaculada Mújica Flores, Lala. Ongi etorri, Lala. Ongi etorri. Y Beatriz Sever Egaña. Bea. Zer moduz, Bea? Ongi. Ai, arratsaldean. Bueno, que decía yo que esto de Lala y Bea que parecéis un dúo artístico. Con estos diminutivos que os hemos puesto. Podemos plantearlo. Podéis montar algo, sin duda. Bueno, que vascas las dos y como los de Bilbao nacen donde quieren, pues una de Tetuán y una de Londres. Casi nada de exótico. Vaya pareja que tenemos aquí hoy. Bueno, Lala es partícipe desde los años 80, Lala, ¿sí? En el movimiento LGTBI, directora de la Asociación Aldarte, el Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales con sede en Bilbao, licenciada en Sociología y Psicología y máster en Sexualidad Humana. Bueno, y muchas cosas más que vamos a abreviar. Pero ¿qué título se puso Lala cuando hablé yo con ella por teléfono? Lala me dijo, yo sin duda voy a ser la más veterana, con todos los años que llevo. Bueno, no dijo veterana, dijo la más vieja. Pero bueno, yo lo voy a suavizar. Sí, lo voy a suavizar un vamos, poquillo, sí, veterana. ¿no? Sí. Veterana. Bueno. Para entrar en materia, y como veterana, tuvimos un poco de diferencia ahí por teléfono, porque yo decía que estamos viviendo ahora una especie de involución después de tantos años de logros, que estamos como, bueno, con todo eso que contaba al principio, con tantos casos de agresiones, con tanta violencia, con tan poco respeto. Y tú me decías que no, que el camino ha sido muy largo y que ha habido socavones más grandes. Lala. Sí, es que sin duda. Yo además, viendo las personas que estáis aquí, ¿quién no recuerda los últimos años del franquismo, la transición? No, o sea, una época donde todavía era mucho más duro ser persona homosexual, lesbiana, no LGTBI, porque en esos momentos no existían las personas LGTBI. Eso fue una cosa que luego más tarde se pone en funcionamiento como nombre, como apelativo. Pero eran momentos más duros, donde la discriminación no era solamente social, también era legal, se nos apartaba de muchos espacios. Entonces, claro, ¿qué tenemos ahora? Yo creo que nos hemos dado cuenta como sociedad de que la LGTBofobia existe, de que hay unas personas bien aguciadas por unos discursos de odio, se animan a dar palizas, a matar, a asesinar a personas LGTBI. Entonces, se nos ha hecho mucho más patente la existencia de la LGTBofobia, que existe y que no ha dejado de existir desde entonces. Somos una sociedad LGTBofóbica, o sea, una sociedad prejuiciosa. Tú antes has preguntado, ¿qué pasa? Que tenemos tanto odio a la diversidad. Pues bueno, esto es algo que nos viene como de plantilla. O sea, esto es histórico. Y siempre ha existido. El movimiento LGTBI, Bea, llevamos años diciendo, la LGTBofobia existe. Nosotras tenemos un sentido en esta sociedad. Estamos porque existe la LGTBofobia. Si no existiera, aquí no la Bea y yo estaríamos en otra historia. No ¿vale? haría falta. Bea, y eso es lo que ha pasado. Bea, no respondas a Lala, que tengo que presentarte como te mereces.
Bea Sever, colega en el periodismo, dejó el micro de la actualidad para colocarlo en el servicio de atención de la Asociación de Familias de Menores Transexuales del País Vasco y Navarra y es coordinadora del Grupo de Tiempo Libre de Adolescentes. Bea es sexóloga, pero también, como Lala, se añade otro título. ¿Cuál? El de pregonera de las fiestas de Bilbao. Digo, Y eso hay ¿qué que va a decir? decirlo bien alto. Bueno, pregonera ahora dentro de Naizen y pregonera ya para siempre, Bea. De hecho, sigo siendo pregonera porque no he pasado testigo. No ha habido más fiestas, así que tengo la maquilla en casa. Tienes el traje. Sí, sí. Tan chula que estabas. Bueno, seguimos pensando en general, digo, Bea, Lala lo apuntaba también, pero seguimos pensando todavía hoy en día que la heterosexualidad es lo normal y que los demás son o somos los raros o los raritos, por decirlo como se dice, haciendo siempre como con el rintintín, con el chiste, ¿no? Sí, hay como una falsa idea de que ahí están las personas LGTB que son diferentes, diversas, de colores, y aquí estamos las personas normales, ¿no? Cuando en realidad, afortunadamente, normal no es nadie. Todo es diversidad, todos y todas somos diversas y esto tiene mucho peligro porque depende de dónde, en qué momento histórico y en qué lugar vivas, a lo mejor eres tú quien está en el grupo de aquellas personas diferentes, ¿no? Entonces, cuando peleamos por la diversidad, lo hacemos por estas personas dentro del acrónimo LGTB que están en una situación más vulnerable y más de discriminación, pero en realidad lo estamos haciendo por toda la sociedad, es decir, por crear un lugar donde todas y todas tengamos un lugar y donde podamos ser además más auténticamente quienes somos, porque una sociedad que acepta la diversidad como valor, que no señala a quien es diferente, nos va a permitir también egoístamente ser más auténticas y ser más quienes somos, ¿no? Es decir, por supuesto que estamos en una lucha por un colectivo especialmente vulnerable, pero tenemos que pensar también que esto tiene una consecuencia positiva para toda la sociedad, ¿no? Que salgamos de esta visión de, bueno, pero como somos muy tolerantes, dejamos a esta gente diferente que tengan los mismos derechos, ¿no? Sí, sí, que salgamos sí. un poco de esa visión. Eso quería preguntaros, Lala, ¿hasta dónde estáis de esa expresión, de lo de la tolerancia? O sea, yo digo, no, o sea, que conmigo no tenéis que ser tolerantes, tenéis que ser respetuosos. ¿Qué es eso de la tolerancia, no? Será respeto. Bueno, yo creo que no podemos decir hasta dónde. Yo creo que hay que reconocer que todo esto de los logros, todo esto de lograr mayores cuotas de respeto, pues tiene un recorrido, tiene un camino. O sea, no se puede pasar de la intolerancia al respeto, a la tolerancia, respeto, en un día. Y entonces, en ese trabajo que hacemos y que realizamos las asociaciones, el movimiento LGTBI, no podemos decir hasta dónde estamos. Pero sí que es verdad que es muy llamativo. Es decir, durante mucho tiempo nos hemos creído que somos una sociedad muy respetuosa, pero el tema yo sí que es verdad que es muy llamativo. A mí me lo han dicho muchísimas veces. No, si yo os respeto mucho, pero, y empieza todo el listado de, oye, ya vale, oye, ¿qué es eso de salir con el con orgullo, plumas? con tal. Sí, ¿y qué es eso de, oye, no estáis hablando mucho de matrimonio? O sea, ya vale, o sea, callaros un poquito, ¿no? Y entonces, claro, es verdad, ese pero significa que todavía hay un recorrido todavía mucho más largo para alcanzar lo que es el respeto, lo que acaba de decir Bea, o sea, una convivencia en la diversidad sexual y de género que somos todas las personas que estamos en esta sociedad. Ajá. Pero no estamos hartas. Sabemos, las que trabajamos en este ámbito, sabemos que tenemos que lidiar con eso. Y yo creo que lo estamos haciendo muy bien día a día, ¿no? Me recuerda un poco lo que estás comentando, que es casi el mismo tipo de expresión para el que dice, no, si yo no soy racista, pero... Y ahí, suma y sigue, ¿no? Suma y sigue. Bea, desde tu experiencia con los más jóvenes, ¿las redes sociales ayudan de verdad a visibilizar, cargan las tintas en contra, más, menos en esa balanza?
¿Qué te parece? En nuestro caso en concreto, que estamos hablando de una realidad que aparece por primera vez hace muy pocos años, porque hasta entonces la transexualidad se asociaba solamente a personas adultas, ¿no? Ajá. Pues nos encontramos con que en generaciones anteriores a lo mejor había hombres transexuales que jamás en su vida se habían puesto en contacto ni habían visto a otro hombre en su misma condición, con lo cual ni siquiera sabían que eso existía. Gracias a las redes sociales, pues ahora vemos que esta nueva generación no solo sabe de la existencia cada vez más, que esto facilita. ¿Cuántas veces te vienen diciendo yo sabía que algo me pasaba pero no sabía qué, porque no sabía que esto existía? Y vi un vídeo en Internet y dije, eso es lo que a mí me pasa, con lo cual Veo mi ha reflejo. beneficiado mucho en ese sentido y además ha permitido crear una red de apoyo, aunque en ocasiones simplemente sea virtual, pero también física, también de poder ponerse en contacto dentro de la misma ciudad, que todo eso antes era impensable, ¿no? Entonces, ahí ha sido un avance y ha permitido, desde luego, mejorar la realidad de esta nueva generación. Otra cosa es que hay que tener mucho cuidado con las redes porque realmente también es un lugar donde se vierte mucho odio y teniendo en cuenta que tenemos, bueno, en la asociación, pues jóvenes, pues todavía en una situación, digamos, emocional de bastante vulnerabilidad, pues hay cosas que se vierten gratuitamente y que no se dan cuenta de la repercusión que puede tener, que puede ser la gota que colma el vaso de una persona que está planteándose, que tiene un plan de suicidio, digamos, ¿no? Entonces, ahí son muy peligrosas, ¿no? Y sobre todo, pues ya si hablamos de ciberbullying, etcétera, pues al final se juega con fuego y que puede ser constitutivo de delito, por supuesto. Lo has nombrado, el bullying. Con tu experiencia con los jóvenes, ¿qué denuncian los chavales? ¿Se sigue atacando, haciendo todo esto en los centros escolares? Bueno, por parte de los compañeros. La experiencia a través del conocimiento que tenemos en este entorno es que no es algo mayoritario. En primaria, con edades menores apenas se da, es decir, cuando se hace un tránsito, cuando se explica nos habíamos equivocado, no sé quién no es un niño, es una niña, en primaria lo entienden perfectamente, no les supone ningún problema, sí que a veces dicen, pues mi madre dice que no, bueno. En secundaria empieza a haber más problemas durante una edad. Es verdad que varía mucho de unos entornos a otros, ¿no? Cómo está considerado el colectivo LGTB de unos entornos a otros varía muchísimo. Pero lo más curioso y lo que yo sí destacaría, que me llama mucho la atención, es que hay muchas ocasiones en las que el acoso escolar se da por parte del profesorado. Ajá. Y esto a mí sí que me parece grave. No solo, bueno, pues sí que en la adolescencia hay una etapa en la que sí vemos que puede ser un problema importante, pero que sea por parte de las personas que están bueno, pues en una posición jerárquica superior, pues ya es bastante grave, ¿no? Incluso que no corten, ¿no? Si hay algún tipo de conato en el aula, que también se ha dado el caso. O sea, que no lo corten, que digan, no solo no lo cortan, sino que a veces son quienes lo inician o lo empujan. Sí. Bueno, Lala, te toca. Háblanos de Aldarte. ¿Desde cuándo y hasta cuándo va a hacer falta tener Aldarte con las puertas abiertas? Pues mira, pues... Explícanos qué es. Sí, yo primero... principal, Aldarte se funda por una serie de personas, sobre todo 6 mujeres, que venimos de los colectivos de lesbianas feministas, es decir, que tiene mucha más trayectoria. Y entonces es una entidad que se crea en 1994 con clara vocación de dar servicios. Servicios porque en ese momento estimábamos que no era suficiente la reivindicación política y social que hacíamos en la calle, sino que la gente sufría cosas muy concretas, como bullying o acoso familiar o demás historias, y precisaban de servicios de apoyo. Y entonces es cuando iniciamos los grupos de ayuda mutua, los grupos de referencia, y pues bueno, y poquito a poco nos hemos ido expandiendo en cuestión de actividades, de cosas que hacemos, y hoy pues tenemos, por ejemplo, 2 servicios que son únicos a nivel de la comunidad autónoma, como es el servicio de apoyo psicológico especializado LGTBI y el servicio de asesoramiento jurídico especializado también LGTBI. Y luego otra cosa muy única
o sea, a nivel de LGTBI son los grupos de referencia. Tenemos grupos de mayores, grupos de más adolescentes jóvenes, por la diversidad sexual y de género, grupos, o sea, un grupo de mujeres, un grupo incluso de personas con diversidad funcional, etcétera, ¿no? Entonces funcionamos, hacemos muchas campañas de sensibilización, hacemos muchas cosas de formación también, porque también, no mucho, pero también de vez en cuando entramos en las aulas de las universidades, etcétera. En fin, y también, para rematar un poquito, también pues estamos en el mundo de la cooperación y de la educación para la transformación social, haciendo cosas con países como Senegal, como Honduras, etcétera. Es decir, que hacemos muchas cosas, porque somos un equipo pues, de profesionales que ahí estamos trabajando todo el día y a todas horas. Y luego también tenemos ahora mismo con esto como consecuencia de la COVID-19, etcétera, pues bueno, asistimos a mucha gente LGTBI, sobre todo, que llaman a la puerta, sobre todo migrantes LGTBI, que no tienen ni dónde caerse, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí hacemos lo que podemos, ayudándoles a buscar recursos sociales para que no tengan que dormir en la calle, etcétera, etcétera. Total, que hacemos muchas cosas y todo eso depende de, pues bueno, estamos muy conectadas con la realidad y depende también de lo que vayan necesitando el colectivo LGTBI. Estamos en Bilbao y estamos también en Gasteiz, en Zapatería 40, y es que el número todavía no me lo sé, 41, 42. En la Zapa. En la Zapa. Estamos está en la Zapa. En la Zapa, sí, haciendo también actividades talleres de autodefensa, etcétera. Sí, sí. Lala, en Bilbao, en Gasteiz, hemos hablado de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Vitoria, etcétera, etcétera, pero en eso que nos gusta tanto a nosotros decir los vascos, que somos pioneros en esto, pioneros en lo otro, con respecto a otras comunidades, en cuanto a destinos, de recursos públicos, municipales, estatales, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en Euskadi con respecto al resto? Pues mira, pues con el resto del Estado español piensa que Euskadi es una especie como de paraíso, ¿no? Hecho realidad para este tema LGTBI. La verdad es que a fuerza de años y a fuerza de reivindicar y a fuerza de trabajar y de exigir a las instituciones, aquí en Euskadi se han conseguido muchos servicios y muchos espacios, ¿no? Yo no me quiero comparar y quiero decir que esto es la repanocha con respecto a Cataluña, con respecto a Madrid o con respecto a Andalucía, etcétera. Pero sí que es verdad que en Euskadi tenemos un desarrollo tanto de movimiento social como institucionalmente de servicios y de cosas dirigidas a la comunidad LGTBI que es interesante, que por supuesto hay que desarrollar más porque es verdad que hace falta mucha más financiación y muchos más recursos. Y eso también es una realidad. Bueno, pues dicho queda, la petición. Aquí, Bea, bueno, no sé si sé sumar así tan rápido, pero veo muchas mujeres. Yo tengo una duda, Bea. Cuando hablamos de todos estos temas, quizás han sido las madres en casos de familias con hijos, con sobrinos, con nietos, con hermanos, en temas de diversidad sexual, las que más han dado el paso adelante son las madres, las que se han asociado, las que están más cerca de estos hijos o de estos familiares. ¿Se puede decir eso? Bueno, sí que observamos que generalmente son las madres quienes antes ven esta realidad y quienes llevan, digamos, un ritmo más rápido en asumir esa realidad, ¿no? Muchas veces los aitas pues les cuesta más verlo, les cuesta más aceptarlo y van un poco por detrás. No siempre, pero bueno, sí que esto es una realidad que vemos y que a veces puede suponer un problema cuando pues esos ritmos son tan dispares que al final ese niño o esa niña no puede avanzar en su proceso porque no tiene el apoyo de ambos progenitores, ¿no? A pesar de ello, luego en la asociación tenemos muchos aitas que trabajan activamente, pero sí que generalmente hemos sido las madres las más peleonas. Las amachos, ahí al frente. Bueno, lo que sí quería yo decir ya en este punto es que hay, sin duda, muchísima hipocresía. Yo me acuerdo del caso de ese político
homófobo, con declaraciones contra siempre. Llega una redada de la policía en Madrid, una redada por un exceso de aforo en un local gay y él se escapa por la cañería. Bueno, dicho queda, porque esto lo quiero unir además con el famosísimo obispo de Solsona. Sabéis de quién hablo, ¿verdad? ¿Sabéis? Sí. Bueno, el obispo de Solsona, que de proclamar terapias para curar homosexuales, pasó a dejar la Iglesia y a vivir en pareja con una escritora, además, bueno, con un perfil un poco que nos ha llamado la atención, de novela erótico-satánica. Ahí es nada, au bizi modue. Bueno, hablando de libros, yo he visto por aquí, no sé, Mónica, el micro, si podemos acercarlo. Gracias, Mónica. Hablando de literatura, tenemos aquí a una escritora gasteiztarra de pro que se llama Macarena Domaica Goñi, que tiene 2 libros hasta el momento. Ha escrito 2 libros, Musungu, Mujer Blanca Extranjera, y Brujas Bailando el Tango. Y, bueno, a Chaldeón, hola Macarena, encantados de que hayas venido a estar esta tarde aquí con nosotras y con nosotros. Macarena, ¿por qué los protagonistas de tus 2 novelas tienen que ver con la diversidad sexual? Bueno, la primera de mis novelas está escrita hace mucho tiempo. La he publicado en 2020, pero está escrita hace 20 y tantos años. Y la publiqué en 2020. Y esa novela, la protagonista es una mujer que descubre que le gustan las mujeres y inicia una relación con una mujer. Cuando yo escribí esa novela, lo hice con una intención y era ofrecer a amigos y amigas que tenía muy cerca una posibilidad de ilusionarse, emocionarse con una novela romántica. Tuve una conversación con un amigo que era gay y que me dijo que no encontraba literatura que le motivara porque todo era chica-chico, chico-chica, y yo escribí esta novela pues, para hacerle un regalo a mi amigo. Cuando escribí aquella novela, mi entorno próximo, que fue hacia donde llego, llamó mucho la atención porque hace 20 y tantos años no estábamos como ahora. Y a pesar de que ahora ha mejorado mucho la cosa, todavía, pues como ha contado Chus, ¿no?, hay mucho camino por recorrer. Y desde siempre, desde hace esos 20 y tantos años hasta ahora, me ha interesado que en aquello que escribo, hacer algún guiño, hacer una pequeña aportación hasta mi nivel de repercusión, que es muy limitada, pero hacer un guiño porque haya personajes que tengan esa diversidad de género y que además la muestren de una forma natural, que no sea una novela sobre una pareja gay, que no sea una novela sobre un hombre que de repente descubre que le gustan los hombres también, sino que los personajes de manera natural pues vuelquen esa parte de su personalidad de una forma que no resulta forzada. Y bueno, pues es un compromiso que adquirí en su día y que me gusta hacerlo pues como un granito de arena, lo que he dicho, como un granito de arena, pues algo más para aportar desde mi limitada influencia, pues bueno, ahí quedan. Bueno, pues Macarena no había venido a hablar de sus libros, pero os recomiendo de verdad la historia de amor entre esas 2 mujeres, entre Nico y Alicia, es preciosa. Y además recordamos una Vitoria-Gasteiz de hace unos años, sí, con muchos de los locales ya cerrados, con escenarios que ya no existen. Nos podemos ir hasta el Chasu, hasta Iruña. Bueno, os la recomiendo, de verdad. Gracias, es que ricasco, ¿eh? Gracias. Es que ricasco. Macarena. Bueno, por cierto, tenemos que dar un zorión también desde aquí, porque Gaytu, la Asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales del País Vasco, ha entregado su premio de plata a la escritora vasco-francesa Itxaro Borda por su contribución a la cultura vasca y a su apuesta por la diversidad. Así que, Itxaro, zori onak. Y os recomiendo también, hablando de lecturas, que disfrutéis en lo que podáis de esas viñetas que se han colocado ahí en la entrada. Se titulan Viñetas de tortas y bollos. Y si hoy no tenéis tiempo, que sepáis que de aquí se van a desplazar hasta el centro Bizán de Txagorritxu. Allí podéis contemplarlas, leerlas, profundizarlas todo el tiempo que queráis. Bueno, las siguientes sabias que se están retrasando un poco en venir a ocupar estos sillones giratorios, que no son
que no son como las puertas giratorias de los políticos. No son, no son. Ongi etorri, Bego. Bueno. Hola. Bienvenido, bienvenido. Bueno, estas sabias que decimos ahora, que tenemos ahora, esta segunda pareja de sabias, son Begoña Pérez Sancho, Begoñchu, gasteiztarra, psicoterapeuta familiar y de pareja, máster en sexología, diplomas varios, coguionista en obras de teatro y publicó un libro con un título que promete para esta tarde. Homosexualidad, secreto de familia. Bueno, Kaixo Bego. Y la cuarta sabia, Federico Armenteros Ávila, siempre con el orgullo por bandera, pero ¿de qué está más orgulloso? ¿De ser? ¿De Cuenca? Antonia. ¿De Cuenca? Claro. Bueno, allá cada uno. Claro, y cada una. Antonia. Qué bueno. Sí. Me gustó mucho eso del orgullo de Cuenca. Bueno, Federico, que te voy a llamar Fede para no desentonar con todas las diminutivos. Con Bea, con Lala, con Bego, pues Fede. Sí, sí. Que te habrán llamado cosas peores. Sí, peor cosas. Lo que pasa es que Fede, en galego, que yo he estado 18 años, quiere decir oler mal. O sea que... ¡Socorro! Federico. Pero me he lavado esta mañana, que lo sepáis. No hay Federico problema. con todas las letras, vamos, Sí, sí. estaría bueno. Pero toda la vida, de pequeñito, me llamaban Fede. O sea Ajá. que yo encantado. Es retroceder a mi infancia. A la infancia. Órida. Sí. Fededún. Que Fede. Bueno, antes de nada, tengo que decir de Federico, que es presidente de la Fundación 26 de diciembre, que vela por el bienestar de nuestros mayores LGTBI, desgraciadamente muy invisibilizados y que, sin duda, lo han pasado muy mal con el confinamiento. Decimos, vamos a procurar no hablar de la pandemia, vamos a procurar no hablar del confinamiento, pero es que es un wifi que nos sigue a todas partes. ¿Eh, Sí. Federico? Sí, sí. Sí. Sí, porque además han sido los protagonistas, las personas mayores han sido las protagonistas, desgraciadamente, de esta pandemia, donde han sido las que se ha cebado más en la primera ola, la segunda y sobre todo en la tercera, la cuarta, la quinta, a nivel psicológico, ¿no? Y a nivel efectivo y afectivo, donde necesitamos como personas en los abrazos, el cariño, el acercamiento, cosa que se nos ha prohibido. Se nos ha quedado Muy lejos. muy lejos, muy lejos. Yo quería comentaros a todos, porque quizá no os ha llegado esta información. Quería comentaros que desde este año, desde este curso, desde este septiembre, que acaba de empezar el curso universitario, la Universidad del País Vasco ha puesto en marcha la posibilidad de que toda la comunidad educativa, no solo los alumnos, o sea, profesores, personal de administración, de limpieza, etcétera, todos puedan dirigirse y puedan utilizar su nombre sentido. Su nombre sentido, que eso es muy importante. En fin, quizá no aparezca al final en sus notas o en su expediente, pero es con el nombre que cada uno quiere identificarse, no el que aparece en el DNI. Hablando un poco de la importancia de todo eso, Federico. Yo creo que la importancia de que te reconozcan como tú te reconoces, ¿no? Que es el principal. La persona que se tiene que reconocer y que se tiene que querer es una misma, cosa que nunca nos han enseñado, ¿no? Venimos de una cultura judeocristiana donde se nos ha metido siempre todo lo contrario. Cuanto más sufres, más cerca de Dios estás. Los nombres que tenéis las mujeres, es que es mucho. Dolores. Angustias. Ay, es que, y lo hemos vivido y nos lo han metido en vena, ¿no? Entonces, claro, todo eso en nuestro ADN está, que nos sentimos mal si tenemos placer, si tenemos una alegría, algo estaré haciendo mal, que me están saliendo las cosas bien, ¿no? Todo eso nos llega. Entonces, el valorar que te llamen. Yo ahora mismo estoy, porque yo a todo el mundo, porque yo ya llego a una edad que
llamo a todo el mundo Antonia, también a mí me llaman Antonia, ¿no? Pues lo mismo, ahora mi nombre sentido es Antonia. Pues yo prefiero que me llamen Antonia también, no Fede o lo que sea, que me da igual. O sea, en la importancia en esto quiero hacer hincapié en que el nombre no te quita ni te pone ningún genital ni te pone nada, es algo que, bueno, pues que te llamas Antonia, pues te llamas Antonia. Y, pues, no es que tienes barba, bueno, y o sea, yo creo que es muy importante el ver que el nombre es una palabra donde tú y muchas personas sufren por eso, ¿no? Otras no, a mí me da igual, pero digo, tenemos que estar con las personas que sufren, con las personas que, oye, es que para mí eso me supone, pues perfecto, aunque no tengas aspecto, ¿qué aspecto tienes que tener para llamarte Leo o para llamarte Pepa? Sí. Antes de preguntar a Bego, empiezan ya a llegar las preguntas vía streaming. Dice Arcaitz, cuando se habla de diversidad de género, ¿por qué nunca se habla del maltrato que sufren las personas LGTBI por parte de las parejas? Una pregunta muy interesante donde realmente también le hemos dado ya nombre, ¿no? Se llama violencia intragénero. Lo que pasa es que no está reconocida todavía en el lenguaje jurídico. También porque estamos en un momento de la violencia de género, realmente que donde toda la sociedad tenemos que darnos cuenta que siempre el género masculino ha sido el que ha gobernado, el que ha mandado el machismo, y sin embargo estamos intentando nivelar, ¿no?, ese equilibrio, para el tema más del género femenino, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la violencia de género, porque ha habido muchas muertas y todavía existen personas, mujeres que las asesinan, ¿no? Tenemos que todavía como sociedad remar más en ese sentido. Pero, evidentemente, el colectivo LGTB o las parejas del mismo sexo, pues también estamos educadas y criadas en un machismo, en una sociedad donde aquí lo que domina son los testículos míos, mis huevos. Entonces, claro, pues eso, lo tenga uno o lo tenga otro, genera ese malestar, ¿no? Afortunadamente, estamos intentando ya sensibilizar más a la sociedad para que eso también no tenga ese apoyo, ¿no? Esa justificación. Es decir, es que, si no, pues evidentemente que lo hacemos. Hay muchos, pero estamos muy educados, sobre todo el hombre gay, está muy educado a que, como se nos ha educado y se nos ha dicho que éramos mujeres falsas, pues claro, pues como mujeres falsas, pues les pegaban y tenías que aguantarte. Y bueno, y es lo que hay, ¿no? Eso nos ha calado mucho. Y ese falso machismo que existe y que por ser LGTB no nos protege, ¿no? No hay escudo que valga. No hay escudo para protegernos. ¿Está usted de acuerdo con lo que está diciendo? Le veo que asiente. Sí. Sí. Bueno, luego si tiene ganas, no tiene ganas de ser. Bueno, es bastante con eso. Fede hablaba de la crianza, también nos ha hablado de casos de los más jóvenes, nos ha hablado Bea, pero Bego, de ese libro, con ese título que decíamos al principio, ese manejo del secreto en las familias, ¿cómo ha variado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se vive ahora en 2021? No sé si con la diferencia desde que se escribió este libro, ¿qué evolución ha habido? Bueno, también habría que matizar que podemos vivir en el mismo lugar, en el mismo momento histórico, en el mismo año, pero también hay una diversidad familiar enorme, ¿no? Entonces puedes tener familias que bien sea por sus propias características,
porque, bueno, son personas muy religiosas, o sea, muy vinculadas a aspectos, pues igual muy tradicionales de diferentes religiones, porque claro, con la diversidad de personas, de culturas, de países de origen que vivimos, entonces no se puede hablar de en qué situación estamos ahora, sino, bueno, es que cada familia puede estar en un momento diferente y unas pueden estar como más en el siglo XIX y otras en el siglo XXI y otras por aquí o por allá. Pero en líneas generales, en la medida en la que ha habido una evolución social donde todo lo LGTB o sea, ha plantado cátedra, o sea, nadie nos ha regalado nada, pero o sea, en ese estar, en ese pelear, en ese luchar, en ese reivindicar, se han conseguido cosas y entonces la presencia es mucho más evidente y demás. Y yo creo que las familias, o esas familias igual no tan imbuidas de esos aspectos más tradicionales en el sentido, yo lo llamaría negativo, ¿no? Se preocupan más de que lo que les pase a sus criaturas también en estos ámbitos están más por la defensa de sus criaturas que por sentir vergüenza por cómo son sus criaturas, que eso podía ser algo de hace unos años, ¿no? Entonces, sentir vergüenza o sentir culpabilidad, porque es que mira cómo es el niño, es que mira cómo, es que no le gusta esto, es que es tan afeminado, es que no sé qué, o sea, las propias familias se sentían muy mal ante eso, culpables o avergonzadas, y muchas veces no apoyaban a la criatura, porque decían, no, es que esto no puede ser, esto va a ser un blanco de burlas, o va a tener una vida muy difícil, o esto no puede ser, o lo que sea. Sin embargo, yo creo que ahora muchas familias, y de hecho la existencia de asociaciones como Naisen y como otras, nos dejan claro el apoyo de las familias, o sea, de los progenitores en primer lugar, hacia estas criaturas que desde muy temprana, a veces desde muy temprana edad o un poquito más adelante o en la pubertad o en el momento en el que sea, empiezan a mostrar que se salen de esos registros tan estrechos, porque la sociedad va evolucionando y va habiendo diversidad, pero es que sigue habiendo, a mi parecer, desgraciadamente, como unos modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad muy claros, y que además van imbuyendo a la mente de las criaturas desde muy temprano. O sea, a veces ves a niñas vestidas, o sea, como si tuvieran 19 años y tienen 7. La forma de moverse, la forma de bailar, o sea, todo lo que está muy sexualizado, muy corporalizado. Sí, sí. Bueno, en las chicas influye de una manera, en los chicos de otra. Entonces, esa hegemonía mainstream sobre lo que es femenino y lo que es masculino, lo que es propio de los niños, de las niñas, de los chicos, de las chicas, de los jóvenes, de las jóvenes, todo aquel o aquella que se sale, pero por poquito que sea, O sea, es que alguien, yo creo que hoy una niña de 9 años que se corte el pelo corto, es que ya es chicazo. Es que, ¿qué le pasa, no? Sí, sí. Entonces, ¿de acuerdo con todo esto, Bea? ¿Con todo lo que está diciendo? Bueno, se te oye. Sí, entonces, bueno, eso. Así me da tiempo a buscar. Quiero enseñar y que se vea en el streaming también. Quizá muchos recordaréis esta portada de la revista del País Semanal. ¿Cómo es posible, Bego, que esta portada en la que se apunta a darse un beso que no se llama, no sé, a fumar, a beber, a matar, ¿no? O sea, a darse un beso. ¿Cómo puede ser que todavía despertara tantas cartas al director? Contrarias, claro. Algunas a favor, por supuestísimo, pero, Sí, pues por lo que digo, que al final toda esa diversidad que se va ganando es como el que labra la tierra en un terreno lleno de piedras y tiene cha,
Y bueno, tienes que luchar contra viento y marea, porque lo hegemónico, lo mayoritario, lo que parece como lo natural, es eso, ¿no? O sea, y entonces tenemos que seguir trabajando día a día. O sea, es que aquí derecho logrado no es derecho ya conseguido, es que, o sea, para mantener esos derechos, ese grado de donde todos y todas podamos ser tal y como somos, es que hay que peleárselo cada día. Y es muy cansado, evidentemente. Y claro que sigue haciendo falta asociaciones de este tipo y desgraciadamente van a seguir haciendo falta de aquí a mucho tiempo. Pero sí veo, o sea, sí vería una diferencia fundamental, el apoyo por parte de las familias que en vez de sentirse avergonzados o culpabilizados por estas criaturas diversas en cuanto a estos aspectos, las familias las apoyan. Las familias, Fede, y salir a la calle, decir stop, concentrarse, manifestarse, ¿eso? Claro, yo creo que es un momento que se nos tiene que ver, ¿no? Que la idea que se tiene del colectivo es que somos, como siempre nos han intentado, como las ratas, ¿no? Escóndete, que no se te vea. En pleno franquismo, que nos acordamos que había prostíbulos, no estaban permitidos. ¿Por qué? Porque estaban metidos dentro, nada de fuera. Tú podías ser maricón y no pasaba nada, pero en tu casa no hagas extensible fuera. Cuando lo hacías fuera te cogían y te corregían. Entonces, evidentemente, tenemos que dar esa vuelta, tenemos que conseguir, como decimos en el colectivo, hay que conseguir la calle. ¿Por qué ha evolucionado el movimiento 8M? Porque habéis sido capaces de movilizar a la ciudadanía, sobre todo más masculina, pero también, digo femenina, perdón, pero también las personas que creemos en un mundo diverso, también apoyamos. Eso es lo que también hace falta, porque el colectivo también pensamos que ha venido de la lucha del feminismo. Es la que nos ha abierto la puerta, porque nosotros no pensábamos que eso podría ser, ¿no? Pero ¿quién ha dado los primeros pasos? ¿A quién les han cortado la cabeza? ¿A quién las han machacado? ¿A quién han tenido que...? Han sido el colectivo de mujeres, ¿no? Entonces también es un referente el que el 8M salgan millones de personas a la calle, que no es lo mismo que el orgullo de Madrid. Es el cachondeo, se ha hecho muy mercantilista, es decir, bueno, fiesta, pues igual que la fiesta de la Paloma, van a ir 50.000, y es lo mismo, ¿no? Pero digo que como reivindicación, como algo de educativo también y necesario, es tomar la calle, porque si no, nos van otra vez a meter para adentro y van a decir, vosotros allí dentro haced lo que os dé la gana, pero fuera no, porque la calle es nuestra. Al famoso armario. Armario, no, y alguno que conocíais aquí, sobre todo por haciendo recordar la historia, alguien que dijo, por no decir el nombre, la calle es mía, la calle es de todas las personas. Muchos de las personas que estáis aquí, estamos aquí, nos acordamos que sabéis, sobre todo en Vitoria, además. Por eso, estamos aquí y hay que reconocer, por desgracia, claro, y a esas víctimas realmente. Esa frase fue famosa. Sí. Yo no quiero que se me pase. Tenemos a Mónica. Vamos a acercar el micro, por favor, a Sergio García, que estamos hablando de los servicios que ofrece, a Chaldeón, Sergio, Casco, Tochagatic. Bienvenido. Todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Vitoria, hemos hablado de Ikusgune, hablamos de la asexoría. Yo todo esto un poco, o sea, los servicios que se ofrecen, pero quería preguntarte un poco ligado a, después de que hemos salido de ese encierro que ha afectado ya nos lo ha dicho Fede, ha afectado muchísimo a los mayores, por supuesto, quizá los más necesitados de cariño, de cercanía, de familia, de proximidad, etcétera, pero también a todos esos jóvenes a los que también se les ha robado un tiempo maravilloso de contacto en la calle. Cuando han venido ahora al ayuntamiento,
¿Notáis que han cambiado un poco el sentido de las consultas, de las preguntas que se hacían antes de ese tiempo? Pues sí, no solo en la asexoría, que es igual la asesoría juvenil del Ayuntamiento de Vitoria, que está más orientada a responder las consultas de las personas jóvenes sobre temas de sexualidad, sino también a otra de las asesorías que tenemos juveniles en el Ayuntamiento, que es la psicoasesoría, que trabaja pues, temas psicológicos con las personas jóvenes, y que sí que hemos notado una gran demanda y un aumento de la lista de espera a raíz de la pandemia y de la situación de confinamiento que vivimos, ¿no? Porque para las personas jóvenes este periodo de su vida es muy importante dentro de su desarrollo. Entonces, pues el ver limitada su libertad para relacionarse, para estar con sus iguales, para vivir nuevas experiencias, pues evidentemente ha creado problemas de ansiedad, problemas anímicos que hemos notado en el servicio, que ha venido a sufrir una mayor demanda de este tipo de atenciones. Sí. A consultar. Es que ricasco. Sí. Otra pregunta que llega en la pantalla. Bego, te ha tocado. Sí. ¿Por qué no eliminamos los diferentes adjetivos que clasifican a las personas según sus identidades sexuales o de género, lesbiana, gay, transexual? Esta pregunta llega desde Bizán Arambizkarra. Bueno, creo que la necesidad de clasificación, de ubicar, no sé, esto por ejemplo se llama mesa y esto se llama silla, es una clasificación ya, es una diferenciación, es a veces para entendernos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con tantas otras cosas, tendemos a clasificarlo, a veces para, bueno, simplemente por nombrarlo, por distinguirlo y a veces por etiquetarlo de forma negativa, ¿no? O de forma prejuiciosa. Entonces, me parece que podría ser idílico que desaparecieran todos estos nombres. Incluso hay quien dice, bueno, es que somos hombres, mujeres, pero en realidad somos personas, todos somos personas. Y blancos, negros, todos somos personas. O sea, al final me parece un poco kumbaya, o sea, una filosofía muy positiva, pero luego es que la realidad te dice otras cosas. Entonces, mientras existan estos términos que se utilizan, si por ejemplo eliminamos absolutamente estos términos, ¿no? Pues una persona ha sido asesinada en su domicilio por su pareja, no sé qué, no sé cuántos. Pues si resulta que de las personas asesinadas en su casa, 57 eran mujeres, pero no lo decimos, porque vamos a eliminar todas estas clasificaciones, o un chico en La Coruña ha sido asesinado, le dieron una paliza y obviamos que le estaban diciendo maricón de mierda todo el rato. O sea, quiero decir que si suceden una serie de cosas negativas que están relacionadas con esto, o sea, es tú cómo te ves y cómo te ven los demás. O sea, porque tú te puedes ver perfectamente con tu identidad, la que sea, con tu aspecto, pero si a los otros todo eso les cortacircuita y te agreden por ello, porque parece que no hay concordancia entre tu cuerpo, tu manera de ser, no sé qué, y te agreden o te insultan o lo que sea, es que si eliminamos esos nombres, al final, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo educamos? Entonces, bueno, puede que en un mundo idílico, o en un mundo donde no hubiera todo esto, pues igual podíamos eliminar todas estos conceptos y clasificaciones. Pero creo que a día de hoy, pues desgraciadamente, nos siguen haciendo falta. De conceptos, Fede, que no se me pase, porque hemos dicho esa proclama horrorosa y malsonante de maricón de mierda. No quiero que se me pase la otra, la de maricón perdido. La importancia de series como esa en televisión. Qué buena, sí, muy que buena. Nos ha hecho ver toda la evolución de una persona, esa biografía televisada. Sí. Se veía ahí un poco también la diferencia también con La Veneno, o sea, que también hemos visto. La Veneno ha habido una diferencia de 10 años, porque
tenía 10 años menos y tiene 10 años menos, y es una evolución muy importante de darte cuenta, ¿no?, de que cómo ha ido cambiando machacarte de una manera, porque la Veneno, por ejemplo, que era ya de los 60, cómo la machacaba todo el mundo y cómo la utilizaba luego todo el mundo, porque ha sido un fruto de una sociedad donde no te permitían trabajar, porque lo tuyo era irte a la calle a tener sexo, y trabajas desde ahí porque es lo único que sabéis. A ya ha entrado en otro aspecto, y se ve la diferencia, ¿no?, cómo hemos evolucionado, y afortunadamente se va evolucionando. No hay que perder, como decimos, porque tenemos que estar muy encima todavía, porque hay gente todavía interesada en que no somos iguales, en que hay clases, y que no tenemos que ser y tener derechos. O sea, hay muchas personas todavía que eso de los derechos humanos no les ha entrado, y siguen intentando hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que estos cambios, cuando nos están diciendo lo mismo que los nombres, no nos acordamos o no nos damos cuenta, con lo que decía Begoña, por eso de que en biología, por ejemplo, los árboles, sí, pero dentro de los árboles hay familias, ¿no? Están los pinos, pero es que también se llaman coníferas. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es un árbol? ¿Es una conífera? ¿Es un pino? No, vamos a dejar todo y todos son pinos, ¿no? Yo creo que se necesita clasificar. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer más. No es lo mismo un árbol en genérico que una conífera que un rosal. Que hay cosas que tenemos que no nos da miedo, pero el poner nombres nos da miedo muchas veces, y es una realidad, porque desde siempre, ¿para qué? Para conocerlo mejor. Bueno, pues toda esta historia de las coníferas partiendo de una serie de televisión. Tu experiencia como co-guionista de obras de teatro que las habéis llevado, las habéis representado por muchos escenarios. ¿Cómo se recibían? Luego, ¿qué comentarios? ¿Qué traíais después de cerrada la gira, por ejemplo, Bego? Bueno, en concreto, bueno, esto parece ni que hubiera participado en no sé cuántas obras de teatro, ¿no? No, en realidad fueron tres obras de teatro, y bueno, de algún modo no es co-guionista, sino simplemente colaborar aportando ideas. Quizás en la primera sí hubo un papel más activo, porque la obra se titulaba Ser o no ser, como el ser o no ser de Hamlet, de Shakespeare, y puntos suspensivos visibles, ¿no? Entonces, bueno, un poco era esa duda hamleriana de las lesbianas ser o no ser visibles como lesbianas. Y es una obra que se escribió muy poquito después de aprobarse la ley del matrimonio homosexual en el 2005, y entonces, bueno, planteaba una chica que, como ahora ya estaba, esa posibilidad estaba, la del matrimonio, pues decidía casarse con su novia. Pero claro, dices, bien, voy y ejerzo este derecho, pero es que, bueno, ¿cómo te vas realmente, si lo piensas, cómo te vas a casar si ni siquiera sabe nadie, ni que tienes novia, ni tu familia, ni no sé qué? Tienes que hacer todo un ejercicio enorme de visibilidad. Y aparte de ese elemento, como digamos, más personal y más autobiográfico de la autora, pues había también todo un recorrido social por un montón de cosas y de dificultades, porque no es, pues venga, salir del armario. Oye, ni que fuera tan fácil, ¿no? O sea, la gente no está a veces escondida, no sé qué, no sé cuánto, sino que está ahí por temor, por protegerse, por no dañar a su familia, por infinidad de motivos. Entonces, se tendrán que poner las condiciones para que la gente salga del armario de buena manera, ¿no? Y entonces la verdad que igual fue una obra de teatro en ese momento o sea, que era el momento oportuno, ¿no? Porque si poquitos meses después de aprobarse esa ley planteas todas esas cuestiones,
que al final la obra decía, pues hombre, con todo este panorama que hay aquí, de momento no me caso. Era como, o sea, no niego esta estupenda ley, pero hay que hacer mucha labor previamente y hay muchas más cosas que casarse, ¿no? Sí. Todo esto que estamos hablando y demás. Y entonces sí, en ese momento fue como muy relevante. Y piensas, no sé cuántos años después esa obra ya ha pasado, bueno, no de moda, o si ya se le ha pasado su tiempo, ha envejecido. Pero es que a veces lo miras y dices, pues hay muchas cosas que siguen siendo pertinentes. Que siguen vigentes. Sí. Fede, hablando un poco de series, de televisión, de teatro, ¿qué impresión tienes cuando vemos a los, vamos a llamarlos así, a los Boris Izaguirres de turno, o a los Caprile, o a los Vázquez en televisión? ¿Han ayudado, han hecho más por la causa o quizá han marcado más el estereotipo del gay, vamos a decirlo así, del estereotipo? Sí, claro. ¿Qué te parece? Vamos, a mí yo creo que han hecho una gran labor. Primero, para ser conscientes de que no era el tema de la homofobia, sino de la plumofobia, más que de otra cosa. Entonces, lo que no gusta es que tengas pluma. Entonces, eso, pues que haya habido gente como Boris, con todo el plumerío y con toda la historia, ha abierto la puerta a muchísimas personas, porque la pluma, igual que hay pluma hétero, y las tenéis, los tíos la tenéis, las tías la tenéis, los gays, todos tenemos pluma. Pero el que muchas personas vean que han llegado y que pueden llegar a ser referente, ha ayudado un montón. ¿A quién no ha ayudado? Al que tiene la homofobia o la plumofobia interiorizada. O sea, muchos maricones que están reprimidos y dicen, oye, este tío, ¿cómo se atreve a ser persona? Porque eso es ser persona. Que tengas pluma o que no tengas pluma, es como eres. Y es lo que hay que educar, a que cada persona somos y nos podemos expresar. Es que parece muy maricón. No es que parece, es que lo es. Entonces, el educar en esa línea y el ser visibles, porque es lo que nos pasaba. Yo tengo suerte, entre comillas, cuando salí del armario, bueno, pues como tengo barba, tengo pelos, hay un movimiento que se llama osos, los osos los veo, entonces claro, fui, vamos, un bollito, pero un bollito. Y unos maravillosos ojos azules. Sí, también, pero cuando iba allí y iba a ligar o a relacionarme, bueno, se llama relacionar para hablar, no de otra cosa, y me decían, bueno, tú estás muy bien físicamente, pero cuando hablas la cagas, porque eres una niña. ¿Será? A ver, mejor lo ves. O sea que todavía hace falta el ver que no hay, que dentro de la humanidad somos diversos, diversas, que no hay una normativa o meterte en una cuestión como antes en el ejército, todos vestidos igual, todos con una instrucción, todos... O sea, que somos diversos, divertidos, tristes, alegres, malos, buenos, de todo. Como diversas y diversas tienen que ser las preguntas que tienen que empezar ya a salir de todos los que estáis, de todas las que estáis aquí. Levantad esas manos y preguntad a Bea, a Lala, a Bego, a No, Fede. que es que quería hacer una pequeña aportación o puntualización respecto a la pluma. Estoy completamente de acuerdo con la plumofobia que hay por parte del mundo mundial universal de, digamos, la población hetero común y mayoritaria y no sé qué, y los propios gays, lesbianas, gente LGTB variada, es como te aceptamos siempre que no lo parezca. O sea, dices, pero entonces, ¿pero de qué vamos? O sea, estoy pidiendo que se me acepte por cómo soy, pero en cómo soy incluye mis maneras. Y mis maneras son también mi pluma. Y respecto, o sea, la pluma
gay, pues más exótica, más vistosa, más no sé qué, es muy denostada y muy machacada, pero a la vez va teniendo un hueco. Y hay personas muy relevantes del mundo de la cultura, el cine, la moda, hombres, que la muestran. En muchos casos son gays, en otros igual no, pero la muestran y es aceptada. Pero la pluma femenina, es decir, las mujeres que tenemos pues nuestro punto masculino, tal, es que eso no aparece en ninguna parte. O sea, en medios de comunicación, en televisiones, en programas de cotillón, en programas del tipo que sea, no hay. Las propias lesbianas ahora, pues más jóvenes o más femeninas, bueno, echan pestes de las lesbianas camioneras, de las marimachos, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces dices, pero bueno, ¿esto qué es, no? O sea, es como decir, yo a veces tienes que reivindicar más tu propia pluma, que dices, no, si como lesbiana, como esto te aceptan, pero tu pluma, y decir, joder, pero si es que el camino que han abierto las personas con mucha pluma, hombres y mujeres, es los que sean los y las que se han llevado las tortas, los insultos y los que le han hecho ver al mundo que había diversidad, ¿no? Y entonces ahora lo echamos por tierra. Entonces me parece que en ese respeto está pero que pensemos que la pluma gay o la pluma en hombres está más aceptada o incluso valorada en algunos, en el mundo de la moda, del arte, de no sé qué, pero la pluma masculina en las mujeres, cero. Sí. Cero. Está más denostada. Denostada. ¿Preguntas? Totalmente. No ¿Cuestiones? comemos. ¿Críticas? No comemos, no comemos. Bueno, pues voy a hacer yo una. Mónica, ayúdame con ese micro, porque lo acaba de apuntar. Sí. Muy bien. Enseguida. Pero es que ha hablado Bego también de los medios de comunicación y yo me gustaría también consultar entre el público. Tenemos aquí un colega de la prensa, Achaldeón, bienvenido, gracias por estar esta tarde aquí en el Palacio Europa. Y yo, desde que estábamos preparando esta plática, recuerdo que hablamos de un caso que fue mediático y fue terrible, y el que no hemos hablado, del caso Vanikov, yo creo que se decía así, Vanikov, ¿verdad? De Rocío Vanikov. Supuso, los medios de comunicación no la juzgaron, no la metieron en la cárcel, pero quizá de alguna manera ayudaron a que esta pobre mujer estuviera casi 2 años en la cárcel, acusada de asesinato, cuando luego se descubrió al verdadero asesino de la niña que también había matado a otra chica, etcétera, y que, claro, en muchos artículos aparecía, un poco siguiendo con lo que dice Bego, eso, se decía que si le gustaba el karate, que si, o sea, se hacía un perfil de ella, no quiero repetir, pero desde el que has dicho, de la marimacho, y que también estaba como sentenciada. Ella era la asesina. ¿Qué pasó con ese caso? Pues fue un caso, lo primero para ella, lógicamente, ¿no? Que siendo inocente acabó con sus huesos en la cárcel, 500 y pico días, casi 2 años. Por eso que antes comentaban Lala y Bea, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí lo pensamos, esa especie de fobia social al diferente. En este caso, en el caso Vanikov, todos nos acordamos de Rocío, que fue una niña asesinada por un ciudadano británico que se llamaba Tony King, pero si preguntas a la gente quién era Dolores Vázquez, perdón. Sí, Dolores. Si pregunta quién es Dolores Vázquez, muy poca gente se va a acordar, ¿no? Y Dolores Vázquez estuvo 500 y pico días en la cárcel porque su perfil encajaba con el de una asesina y podía haberlo asesinado ella. Una asesina lesbiana. Sí. Claro, es que esa era la clave. Era lesbiana, pero no solo lesbiana, era lesbiana muy fría y calculadora, era una lesbiana perversa. Y era una lesbiana que además, como apuntaba Chus, tenía aficiones muy masculinas y por lo tanto lo hacían coherente con esa capacidad para matar, como eran las artes marciales, ¿no? Fobia social. Ese perfil lo diseñó la acusación,
los medios lo aireamos y el tribunal, el jurado popular, se lo creyó y esta señora acabó injustamente, en uno de los casos típicos de de error judicial tremendo, con sus huesos en la cárcel, 532 días, cuando tenía 2 coartadas para aquel día. 2 coartadas. Daban igual los hechos. Ese perfil, el perfil de lesbiana perversa, empujó a toda una sociedad alrededor del juicio a condenar a esta persona. Bueno, y ahí no acabó la desgracia de esta mujer. Efectivamente, acabó bien, en teoría, entre comillas, y decimos que acabar bien es que estás libre. Ella fue al Tribunal Supremo a reclamar una indemnización por los 532 días que injustamente había estado en la cárcel y el Tribunal Supremo le dijo que se había equivocado de artículo a la hora de reclamar, ¿no? Y no se la concedió. ¿No ves? Bueno, pues eskerrik asko. Muchísimas gracias por apuntarnos todo esto. Ahora mismo, Bea, pero antes yo creo que tenemos que despedir a los grupos que tenemos por streaming. Tienen ya que ir desconectándose, así que les recibíamos con un aplauso, les vamos a despedir también con otro aplauso. Venga, que suene. Y ahora sí, Bea. Vale. Ay, espera, que se me ha puesto a hablar esto. Antonia. A ver en qué me puede ayudar. Sí, sobre lo que has preguntado antes del protocolo de la UPV, a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque en realidad no era para nada necesario, porque ya existe un decreto desde 2015 que permite en toda la comunidad autónoma vasca modificar toda la documentación, nombre y mención de sexo en todo lo que sea competencia de la comunidad. Con lo cual, claro, estas cosas pasan por desconocimiento y sobre todo también por no contar con las asociaciones cuando se hacen este tipo, que está fenomenal, que está incluido también en el protocolo interno, pero quiero decir que nos ocurría que iban adolescentes a matricularse en la UPV conociendo que ya existía este decreto y que tenían derecho por ley a que les modificaran y en la UPV les decían que no, que lo que pusieran en el DNI, con lo cual quiero poner el acento en el desconocimiento que hay y la descoordinación en las propias instituciones, que vas a, no sé, a cualquier servicio sanitario de la administración y no saben las leyes que hay, no saben los decretos que hay, no saben los derechos que hay. Y muchas veces, como las propias personas también los desconocen, pues nos encontramos con que hay personas que no han podido ejercer sus derechos por este desconocimiento, ¿no? O sea, desde 2015 ya se tenía que haber podido modificar esto por un decreto que existía. O sea, que a veces existen incluso las herramientas y no sabemos y por desconocimiento no hacemos eco de ellas. Una mano por allí. Bueno, no puedo evitar ver a Igor allí al fondo y agradecerle su presencia. Y estamos hablando de diversidad y, bueno, pues, cómo no, Izanes nos puede mencionar algo sobre toda esta diversidad. A mí me gustaría escucharte, Igor. Vamos a acercarle el micro, Mónica, a la carrera. Tienes que limpiarlo mientras vas. Bueno, porque no hemos hablado, no nos ha dado tiempo, ahora que te digo a la carrera, de los Juegos Olímpicos y todo lo que ha salido ahí. Todos los países homófobos y todos los casos de Hungría, etcétera, etcétera. En fin. Pero Igor, que es que no había visto que habías llegado. Es que a Chaldeón, Arratsaldeon, yo también he venido a la carrera y lo primero, disculparme con vosotras. Sí. He tenido dificultades toda esta semana personales y no he podido contactar y he venido en extremis y yo agradezco tu interpelación porque sí que es cierto que yo os escuchaba a hablar y yo pensaba en el colectivo al que yo pertenezco y con el que yo trabajo, las sexualidades diversas, ¿no? La diversidad sexual y el desarrollo de la dimensión sexual de las personas en situación de discapacidad. Y creo que compartimos bastante con la situación, sobre todo de las personas mayores. Yo ahora mismo iba a levantar la mano para pedirle a Federico que nos hablara de su experiencia con las personas mayores en Madrid, las personas LGTB, y si habla del apoyo que se da a las familias. Y yo pensaba muchas veces en que
se está perdiendo esa vergüenza de la que hablabais a los niños, las niñas, los menores con diversidad sexual, LGTB. Pero en cambio, como todavía en el caso de las personas con discapacidad o en el caso de las personas mayores, esa vergüenza o esa dificultad, muchas veces por el tema de que no sufran, a ver qué va a ocurrir, no se ha perdido, todavía eso existe. Y en el caso de nuestro colectivo, lo que nosotros trabajamos en IZANES también, tiene que ver con ese desconocimiento, esa falta de reconocimiento, esos mitos y prejuicios que compartimos con las personas mayores también acerca de esa sexualidad o de esos incapacidad para gestionar la dimensión sexual, la erótica o la falta de el que se hable de que tienen cosas mejores o más importantes en las que pensar o esto ya se ha cambiado, esto ya para ellos ha pasado. Es decir, tenemos ese estereotipo de que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, incluido el pertenecer a la comunidad LGTB y a expresar esa pertenencia, tiene que ver con cuerpos jóvenes, con cuerpos deseables, entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que es deseable? ¿Qué es lo que no? Y entonces pues nos encontramos en esa situación también y ni decir tiene lo que ocurre con las personas en situación de discapacidad cuyas configuraciones orgánicas no son normativas, cuyos cuerpos no son normativos y que comparten esa intersección, ¿no?, con la comunidad LGTB. Antes hablabais, ¿no?, del salir del armario, pues salir de un armario que tiene además esa falta de accesibilidad, esas barreras arquitectónicas, por de alguna manera hacer un símil o dibujarlo de alguna manera es muy complicado. La dependencia que hay, dependencia física, dependencia emocional, dependencia económica de mucha gente, de las familias, de los servicios, es decir, ese miedo que tú puedes tener a expresarte como persona LGTB teniendo una discapacidad por el miedo a perder apoyos, el miedo a que desde los servicios se te trate mal, se te trate peor. Es decir, hay muchas cuestiones que yo creo que compartimos con las personas mayores, compartimos, es decir, más bien nos interseccionamos entre las personas mayores, entre la comunidad LGTB, y que creo que eso es en lo que había que trabajar. Un último apunte. Antes hablabas de la portada del País semanal. En agosto de 1980, creo que fue, había una portada del País semanal que decía, en letras más pequeñas, la sociedad tiembla ante el problema, y en letras grandes, portada del País semanal, ¿deben casarse los subnormales? A ver, era otro tiempo, no podemos juzgar históricamente desde ahora lo que ocurría en 1980, creo que era en el 80 o en el 79, una cosa así. Pero que esas portadas estaban ahí. Términos ya anulados, por suerte. Esas portadas están ahí. Bueno, te diría que esa portada no se volverá a repetir jamás con ese mensaje, pero no quiere decir que eso no esté en el imaginario colectivo. Ajá. Se deben casar, tienen relaciones sexuales, son deseantes, son deseables. ¿Y qué pasa si a mí, que soy normal, volvemos a lo de la normalidad que hablábamos al principio, y si me gusta una chica con discapacidad, ¿seré normal realmente? ¿Me patinará la azotea? ¿Qué van a pensar mis amigas? ¿Qué va a pensar mi familia? Porque encima pensarán que estoy tratando de abusar, que me estoy intentando aprovechar. Si no te vayas con ningún chico, porque en tu situación el chico que se acerque solamente va a querer aprovecharse de ti. ¿Quién va a querer estar con alguien como tú? ¿Sabes qué, Igor? Que es buen argumento para la sexta plática, por ejemplo. Y a Lala, que ahora está dándole al botellón, pero que está muy callada en este último rato, yo quería que incidieras un poco, por favor. Antes has apuntado un poco cuando nos has hablado también de Aldarte y los inmigrantes que llamaban a la puerta, de eso que se llama el sexilio. ¿Cuántas personas han tenido que exiliarse, que dejar sus pueblos, sus ciudades, ir a lugares más grandes, ir incluso al extranjero para poder vivir como realmente quieren y tienen que vivir? Así. Muchas. Así. Además es que yo creo que no nos imaginamos, porque es
la migración LGTBI+, sobre todo la que viene ahora de otros países, muchos huyendo de la situación de opresión, de violencia estatal, comunitaria, familiar que están viviendo, social, que están viviendo en sus países, pues son muchos, de Latinoamérica, de África, de Asia Central, es decir, de muchísimos países, pero son invisibles. Mira, son los que ahora mismo estamos atendiendo en Bilbao, o sea, todos los días vienen porque es que además vienen aquí con la esperanza de buscar un refugio, de buscar la concesión de un asilo y bueno, ya habría mucho que hablar. Igual tendría que ser de la plática 6:30, tendría que ser también un tema, y porque este es un temazo, Es decir, la gente huye de sus países, por ser totalmente violentados a causa de su sexualidad, la que quieren vivir, a causa del género que quieren habitar. Y eso es una realidad que tenemos aquí, a las puertas. Y cada vez es más. Trabajamos en red con organizaciones como CEAR, la Cruz Roja, y va más. O sea, desde 2019 a este año y demás, va más. Es una realidad que va más. Bueno, y pues chicos y chicas de Bizán, apuntar el 6:30, la plática 6:30. Sí. Sí. Ajá. Es una tragedia que están viviendo en el día a día. Una tragedia que se une a toda la tragedia de la inmigración, de la que sabemos mucho. Adelante. Sí. Soy Ana Ramírez de Ocariz y trabajo en el Centro Sexológico Emaise, que trabajamos desde hace 28 años, creo, y siempre desde nuestro origen hemos entendido que la atención a las sexualidades en plural era uno de los valores más importantes para poder tener una convivencia entre hombres y mujeres. Y de hecho, con muchas de las personas que estáis aquí hemos trabajado a lo largo de muchos momentos en acciones que tenían que ver con lo comunitario, con lo social, ¿no? La importancia, y eso es lo que quiero recalcar ahora con mi intervención, ¿no? Qué de importante es contribuir a que esta sociedad, para que viva, no me gustan las palabras respeto, tolerancia, creo que es más importante decir que, para mí, que igual yo soy un poco romántica, pensar que la diversidad nos hace mejores a todos y a todas, que la convivencia, entendiendo que la diversidad es un valor, diversidad sexual, diversidad funcional, diversidad de colores de piel, diversidad religiosa, creo que todas esas variables tienen que estar ahí. Y por eso me parece tan interesante la actividad que estamos haciendo hoy, ¿no? Para que sintamos que todos y todas nosotras tenemos mucho que hacer para una convivencia real en el valor de la diferencia. Todos y todas somos vecinos, ¿no? Tenemos un vecindario plural, tenemos en la panadería nos podemos encontrar con, yo qué sé, con una mujer que se nota, ¿no? Que a lo mejor está en un proceso de transición, que a lo mejor es marroquí. Estoy hablando de determinadas características que hacen a determinadas personas más vulnerables y por eso el valor de la comunidad. Y yo sí que quiero invitar a todos y todas vosotras, porque creo que somos cada cual en su espacio vital, en donde vive, en donde trabaja, en el patio del colegio, del parque, ¿no? Que tenemos mucho que hacer, que si oímos al lado a alguien que le dice a otra persona es que eres un maricón de mierda, a lo mejor tenemos algo que decir. Que si vemos a una persona transexual que está en una situación de vulnerabilidad porque le están atendiendo fatal en las oficinas o en la carnicería, que tenemos mucho que decir y que hacer. Y que, como apuntaba Bea antes, la diversidad, es que todos y todas hacemos que la diversidad sea una realidad, porque es que es así. Así que eso, quiero invitar a todo el mundo a que haga algo porque la diversidad sea entendida como un valor a nuestro alrededor y en donde vivimos. No se puede hacer porque luego vienen las agresiones. O sea, si tú apoyas a una persona que ya no piensa como él,
Ya se han visto que los han pegado, los han matado. Mira el que está en Bilbao también, que lleva ya en la UBI no sé cuánto tiempo. Muy buenas. Yo me quería referir a todos vosotros y vosotras que, sobre todo las redes sociales, bueno, lo que se ha hablado aquí en general, ¿no? Las redes sociales, los medios, independientemente de que sean escritos o visuales, es lo que hace que todo esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, a lo que se está refiriendo usted, ¿no? El miedo no solamente es algo que se inculca desde cuando eres un niño, ¿no? Esta sobredosis de información y desinformación por medio de los medios de comunicación, ya sean por un lado o por el otro, hacen que usted, por ejemplo, pueda ahora hacerse esa pregunta, ¿no? Si yo apoyo o yo protesto contra una persona que está sufriendo una discriminación, sea del tipo que sea, es la que hace que usted tenga miedo, pero no solamente por eso, ¿no? Es decir, todos y todas las que estamos aquí, si viéramos una mujer que está siendo agredida por su pareja, ¿haríamos o diríamos algo? La cuestión es que el miedo no es algo... por eso me refería a sobredosis de sobreinformación y sobre todo de mala información, ¿no? Es lo que hace que el miedo se haga patente y sea algo que se nos meta dentro. Si todos los días nos dicen que tengamos miedo a, hoy y ahora estamos, porque está de moda, ¿de acuerdo? Porque así es como funcionan las redes sociales y la televisión, por desgracia. Ahora está de moda que el ser diferente sea motivo de que determinadas personas de este mundo se ceben con nosotros. Pero el miedo no solamente es de ahora, es de siempre y seguirá siendo. Cuando se termine esta moda de la homofobia, lesbofobia y transfobia, llegará otro miedo. La cuestión es que si dejamos que el miedo como sociedad nos paralice a la hora de ayudar a una persona que está en una posición inferior a la normal, ¿en qué nos convierte? ¿En qué nos convierte? Se queda la pregunta en el aire. Bea. Sí, yo quería también contestarle que bueno, podemos comprender que cuando se está dando una agresión en ese momento, pues a lo mejor pues bueno, pues no todo el mundo va a ser capaz de enfrentarse, ¿no? Pero cuando yo creo que Ana hablaba también de apoyar desde otro lado, es decir, cuando en un grupo de WhatsApp se comparten ciertos comentarios o en una charla misma, ¿no? Que alguien dice algo, pues mostrar nuestra opinión o acercarse amablemente a esa persona a la que bueno, pues ha sido testigo de cómo le han hablado mal pues decía ahí en la carnicería, ¿no? Decir, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? O sea, ese tipo de gestos también cuentan. No vamos a esperar a que llegue la agresión, porque simplemente creando un entorno más amable y en el que dejemos claro, delante de mí no vais a hacer ese tipo de comentarios, pues ya estamos contribuyendo, ¿no? Que no hace falta pegarse con nadie, que hay otros gestos más pequeños que también son importantes. ¿Cómo me gusta a mí, Bea, eso de cortar un tipo de mensajes en cadena de esos horrorosos, los mal llamados chistes que maldita la gracia que llegan por el WhatsApp y que se vuelven a mandar y se vuelven a mandar a grupos? Qué bien lo de cortar esas cadenas. Lala, yo solamente también hacer una invitación. Hacer una invitación también. En la mesa que está afuera hay un libro que se llama de Sirac Plazara, que es un diagnóstico de cómo las personas LGTBI en la ciudad de Vitoria-Gasteiz viven de manera cotidiana cuando se enfrentan a los diversos ámbitos, en educación, salud, la calle, etcétera. Y ahí se cuentan muchas cosas y da muchísimas pistas para ver qué se hace en ese terreno de la LGTBofobia, a nivel tanto individual como personal, en casa, en las instituciones, etcétera, colectivo, en la comunidad, etcétera. Yo de verdad que os invito y os animo
a coger el libro, a vaciarlo, a vaciar ese bloque de libros que hay y luego, si no, a descargarlo de la red que está en la red. Os invito a leerlo, de verdad, porque es un conocimiento bastante interesante de cómo está la LGTBI-fobia aquí en la ciudad de Gasteiz. Bueno, Lala que nos pone tareas para los próximos días. Muy bien. Igor, otra vez, que no se había explicado bien antes del todo. No, es que a la hora de escuchar a Lala, pues me he recordado que precisamente en lo que tiene que ver en el ámbito de las personas mayores y las personas en situación de discapacidad, algo que nos falta y una herramienta que nos falta importante para poder trabajar precisamente es saber qué pasa con ellos. Es decir, esos diagnósticos, por lo general, hay muy pocos diagnósticos en los que están incluidas las personas en situación de discapacidad y las personas mayores, conocer su realidad. La realidad de las personas LGTB, situación de discapacidad, la realidad de las personas LGTB mayores. Yo estoy leyendo ahora mismo diferentes materiales que vienen de Estados Unidos, que vienen de Canadá, de estos dos ámbitos en concreto. Y ahí se están haciendo otras preguntas y están recogiendo información muy importante y muy interesante para poder luego actuar en esa realidad. Pero aquí, en este momento, yo llamaría, si alguien me escucha, a incorporar, a hacer ese trabajo, a la financiación de estudios que nos den datos de la realidad de las personas en situación de discapacidad y de las personas mayores LGTB. Porque lo primero para poder trabajar una realidad es conocer cuál es esa realidad, dónde están, qué les pasa, qué apoyos tienen, qué no tienen, cómo se están sintiendo, si realmente hay una discriminación, de qué tipo hay esa discriminación, si tienen redes de apoyo y si no hay redes de apoyo, cómo se pueden crear. Y no tenemos información. Y para poder trabajar e intervenir en esa realidad, lo primero es contar con esa información. Bueno, pues de ahí la importancia de esta plática, sin duda. Eskerrik asko, Igor. Yo no sé si alguien quiere cerrar, quiere apuntar, quiere apostillar, algo, porque si no... En este tema sí, Fede. Se lo hemos dado el inserso. Espera un segundo, a ver, que no te oyen. ¿El micro? ¿El micro? ¿A Fede, porfa? No, yo no tengo... Yo tengo... ¡Ay, perdón! Antonia, adelante. Hija. Y digo que en este tema estamos machacando al inserso, que es el que lo tiene que hacer. El que tiene que hacer un estudio y lo va a sacar ahora a concurso, o sea que vamos... Se necesita ese empujón, ese decir que esta realidad existe y que hay que investigar, ¿no? Porque hay otros estudios. Entonces, ¿qué es? ¿Cuántos? ¿Qué le pasa? ¿Dónde viven? ¿Cómo son? Ya está en marcha, ¿eh? Eso hay que insistir. Muy bien, Fede. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos ya que ir despidiéndonos, pero... a Saioa se lo hemos dicho a la entrada y me encantan estas letras para empezar, ya sin entrar a leer. Saioa, solo el tipo de letra, lo que no se nombra no existe, gay, lesbiana, transexual. Miedo, ¿qué hacemos con él? Que esto ha salido al final. Sí, Saioa, explícanos ¿cómo has empezado? ¿Cómo has acabado? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Qué ha sido quizá la idea, la filosofía más difícil de plasmar? Lo más importante es que tenéis que seguir hablando para tapar este hueco. No, la pregunta que ha sido muy interesante, ¿no? De los malos tratos dentro de la comunidad, pues hay cosas que no se pueden reflejar con dibujos, sino solo con la frase, ¿no? Pero sí, lo que tú has dicho, lo que no se nombra no existe, que también ha sido de otra pregunta que ha salido en el chat, he querido reflejarlo solo con esta frase que creo que se ha transmitido eso, ¿no? Que queríamos decir que si no nos nombramos no existimos. Luego, interesante para mí y que lo he representado con el mundo y que necesitamos un mundo diverso, que es casi de lo último que hemos estado hablando sobre la diversidad, que es un valor, porque al final es todo lo que hemos repetido, que todas las personas, cada una de nosotras somos diferentes, distintas y por tanto diversas. ¿Por qué nos duele tanto esta diversidad y no otras, ¿no? Que también duelen, el color de piel, bueno, las razas, etcétera, ¿no?
Bueno, pues sí que ha sido un poco difícil de representar. La plumofobia. Sí, ¿no? Cómo se nos ha visto al colectivo en la televisión, si hemos dado buena imagen o mala, ¿no? Y además yo pienso que depende qué presentador de turno también se ha visto a la comunidad gay o LGTBI de una manera o de otra. Y yo a lo de la plumofobia incluso hubiera añadido como lo que pasa en el fútbol y en los deportes, el clasismo también, porque es diferente o ha sido diferente valorada, como hemos dicho antes, la Veneno, que era de más abajito, que Jorge Javier o alguno que no tienen más plata. Y también quería haber dicho que es verdad lo que habéis dicho, que es que las bolleras, las lesbianas, por ser ya mujeres, en todos los sitios hemos estado mucho más invisibilizadas, al igual que las personas mayores, que los hombres, por el machismo de la sociedad, ¿no? Así que, bueno, aquí está un poco resumido todo lo que habéis hablado y os cuento para mí lo que ha sido más interesante. Adelante. No, ya está, que ya os lo he contado, digo. Saioa, después de todo lo que hemos vivido en Vitoria, con la bolsa de la chavalita que llevaba el arco iris plasmado y todo lo que ha pasado, destacado. Destacado. Vale. Sí. Pues eskerrik asko. A vosotras. Eskerrik asko, Saioa. Eta eskerrik asko berriz ere Bea, Lala, Fede, Begontxu, benetan oso hitzaldi interesgarriak izan dira. Amaitzeko, mesedez, poliki atera, banan, eta zuen iritzia utzi urnetan. Así que, en castellano, qué un placer, otra vez, haber compartido con vosotros todas estas impresiones. El tema que al principio nos parecía un poco, a ver qué va a pasar, pues ha resultado de lo más enriquecedor, sin duda. Seguro que los que nos han seguido vía streaming y por el canal de YouTube del Ayuntamiento, seguro que están asintiendo. Así que, lo que os decía, salid ahora con cuidado, sin aglomeraciones, ya sabéis que tenemos que hacerlo así, y podéis dejar vuestras opiniones en las urnas que están allí colocadas en la entrada. Y si queréis recibir información de todo lo que se cuece aquí, también podéis dejar vuestro correo electrónico para que os vaya llegando toda la información. Así que, bueno, si no hay, como decía Lala, si no hay 5:30 o sexta y media plática, hurrengo arte, eskerrik asko, agur!